de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. Dios te bendiga y te guarde. Te habla tu hermana Carmen. Y como siempre compartimos una porción de la Escritura, porque lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera a nuestros caminos. Y dice 1 Juan 4, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperado en aquello para lo que es enviado, en el nombre de Jesús. Aunque el amor es un aspecto del fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. También es una evidencia del nuevo nacimiento, como dice 1 Juan 2:29, que todo el que hace justicia es nacido de él. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Así que también es algo que el creyente tiene la responsabilidad de desarrollar. Por eso Juan nos exhorta a amar a los hermanos e interesarse en ellos y a procurar su bienestar. No se refiere al sentimiento de buena voluntad, sino a la decisión y a la buena disposición a ayudar a las personas en sus necesidades. 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 1 Juan 3:18, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Lucas 6:31, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también hacer vosotros con ellos. Porque en esto, 1 Juan 4:9-10 dice que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, porque nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a nosotros, Dios permanece en nosotros
y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el amor es la naturaleza misma de Dios y tiene su origen en Él, desde donde fluye todo amor. Y el amor humano es un reflejo de algo que hay en la naturaleza misma divina de Dios. Cuando más cerca estamos de Dios es cuando amamos. El que mora en amor mora en Dios. Y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, dice Génesis 1:26. Y Dios es amor, por tanto, para ser semejante a Dios y ser lo que debe ser el hombre, también debe amar. Y es solo conociendo al Señor como aprendemos a amar. Y es solo amando como aprendemos a conocer al Padre, porque el amor procede de Él y nos conduce a Él. No podemos verlo porque Dios es espíritu. Lo que sí podemos ver es su efecto. No podemos ver el viento, pero podemos ver lo que hace. No podemos ver la electricidad, pero podemos ver los efectos que produce. El efecto de Dios es el amor. Es cuando Dios entra en una persona, cuando la persona está revestida con el amor de Dios. Y se conoce por sus efectos en esa persona, la influencia de su amor en el hombre. El amor de Dios se muestra a través de Jesucristo, 1 Juan 4, versículo 9, y así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Y cuando miramos a Jesús vemos dos cosas acerca del amor, que es un amor que no se reserva nada. Dios estuvo dispuesto en su amor por los hombres a dar a su Hijo único y a hacer un sacrificio que es absolutamente imposible superar. Es un amor totalmente inmerecido. El amor humano es la respuesta al amor divino y nosotros amamos porque Dios nos amó. Es la visión de su amor lo que despierta en nosotros el deseo de amarle, como Él nos amó a nosotros antes, y de amar a nuestros semejantes como Él nos ama. Cuando llega el amor, el temor se tiene que marchar. Ahí en 1 Juan 4, versículos 18 y 19 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el temor es la emoción característica de alguien que espera que le castiguen. Mientras veamos a Dios como el juez, el rey, el legislador, no puede haber en nuestro corazón nada más que temor, porque ante un Dios así no podemos esperar nada más que el castigo. Pero una vez que conocemos la verdadera naturaleza de Dios, el amor absorbe el temor. El único temor que permanece es el temor de ofender su amor por nosotros. Algunas veces no podemos evitar preguntarnos, ¿por qué creó Dios este mundo? La desobediencia, la falta de respuesta de los hombres son un constante dolor para Él. ¿Por qué había Dios de crear un mundo que no le habría de reportar nada más que problemas? La respuesta es que la creación era esencial a su misma naturaleza. Si Dios es amor, no puede existir en una soledad aislada. El amor necesita tener a alguien que amar y a alguien que le ame. Es la explicación del libre albedrío. A menos que el amor sea una respuesta libre, no es amor. Si Dios no hubiera sido nada más que ley, no podría haber creado un mundo en el que las personas se movieran como autómatas sin más libertad que la de las máquinas. Pero si Dios hubiera hecho así a los hombres, no habría habido ninguna posibilidad de una relación personal entre Él y ellos. El amor es por necesidad la libre respuesta del corazón y por tanto Dios, mediante un acto deliberado de autolimitación, tenía que dotar a los hombres de libre albedrío. Es la explicación de la providencia. Si Dios no hubiera sido más que mente y orden y ley, habría, por así decirlo, creado al universo
lo había dado cuerda, lo habría puesto en marcha y lo habría dejado. Hay artículos y máquinas que se nos invita a comprar simplemente porque podemos ponerla en funcionamiento y olvidarla. Su cualidad más atractiva es que funcionan automáticamente, pero porque Dios es amor a su acto creador, siguió su cuidado constante. Es la explicación de la redención. Si Dios no hubiera sido más que ley y justicia, habría dejado a los hombres a las consecuencias de su pecado. La ley moral operaría, el alma que pecare moriría y la justicia eterna distribuiría los castigos inexorablemente. Pero el mismo hecho de que Dios es amor quiere decir que tenía que buscar y salvar lo que se había perdido. Tenía que encontrarle un remedio al pecado. Es la explicación de la otra vida. Si Dios fuera simplemente creador, los seres humanos viviríamos nuestro breve espacio y moriríamos para siempre. Porque el Salmo 103, 15, 18 dice que el hombre es como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Nos dice que Jesús es el que trae la vida. Dios le envió para que pudiéramos tener vida por medio de él. Lo dice, como ya les hablé, el 1 de Juan 4:9, que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Hay una diferencia abismal entre la existencia y la vida. Todas las criaturas tienen existencia, pero no todas tienen vida. Y lo mismo se puede decir de las personas. La misma ansiedad con que los hombres buscan el placer prueba que hay algo que falta en sus vidas. Y Jesús les da a la persona una razón para vivir. Le da fuerza para vivir, le da paz para vivir. Vivir con Cristo convierte la mera existencia en plenitud de vida. Nos dice que Jesús es el restaurador de la relación perdida con Dios. Dios le envió para que fuera el sacrificio expiatorio por el pecado. En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No nos movemos en un mundo de pensamiento en el que los sacrificios de animales sean una realidad. Pero podemos comprender plenamente lo que el sacrificio quería decir. Cuando una persona peca, su relación con Dios se interrumpe. Y el sacrificio era la expresión del arrepentimiento diseñado para restaurar la relación perdida. Jesús, por su vida y muerte, hizo posible que el hombre entrara en una nueva relación de paz y de amistad con Dios. Hizo un puente a través de la terrible cima que había abierto el pecado entre Dios y el hombre. Nos dice que Jesús es el Salvador del mundo. 1 de Juan 4, versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Cuando vino al mundo, la humanidad no era consciente de nada, tanto como de su propia debilidad, y estaban indefensos. Necesitaban una mano que se les tendiera para levantarlo. Sería totalmente inadecuado pensar en la salvación como una mera liberación del castigo del infierno. Los hombres necesitan ser salvos de sí mismos, necesitan ser salvos de los hábitos que habían llegado a ser sus cadenas. Necesitaban ser salvos de sus tentaciones, necesitaban ser salvos de sus temores y ansiedades, necesitaban ser salvos de sus locuras y errores. Y en cada caso Jesús ofrece salvación a los hombres. Él aporta lo que les permite enfrentarse con el tiempo y encarar la eternidad. Nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. 1 de Juan 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Él es el único que puede mostrarle a la humanidad cómo es Dios. Él es el único que puede traer a la humanidad la gracia, el amor, el perdón y la fuerza de Dios. Dios te bendiga y te guarde.